Bueno, creo que estamos todos, y si alguno queda sin entrar o quiere entrar, me va avisando. Pido disculpas, pero tuve un inconveniente técnico, no sé por qué razón, no tengo posibilidades de hacer funcionar el video. Bueno, mi nombre es Andrea Zarini, yo voy a compartir con ustedes estas reflexiones que nos quedan respecto de la justificación del castigo y de la tenencia, luego, la semana que viene, la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Estos son temas que nos invitan a la reflexión constante, que además nos invitan a participar, porque son cuestiones que en la cotidianidad, o sea, que la cotidianidad, la realidad, las cuestiones que nos suceden a diario, siempre nos van a dar alguna instancia, alguna situación que nos permita poner en juego, o que nos permita conectarnos con estos temas. Es decir, es algo que cotidianamente nos roza, y que aunque no tengamos todavía algún marco teórico desde el cual pensarlos, o desde el cual intervenir, son temas sobre los cuales la realidad nos impone siempre una opinión, aunque sea a título personal. Ustedes tuvieron acceso al material de lectura, y la idea es que, bueno, hoy empecemos a ver con algunas pequeñas reflexiones respecto de la pregunta acerca de por qué castigar. Que la pregunta acerca de la justificación del castigo, o los motivos por los cuales es posible, o por los cuales se torna legítima la aplicación de una sanción en el contexto de un Estado, es una pregunta que tiene siglos. Lo que sucede es que constantemente existen situaciones que reactualizan esa pregunta. Es decir, hoy en día nosotros, hay muchísimas cuestiones, insisto, que nos obligan a pensar otra vez en la función de la pena, ¿no? O sea, la función de la pena, que como ahora vamos a ver, tiene una estrecha relación con los fines del derecho penal. Y esto, ¿por qué digo que tiene? Además, ahora vamos a ver cuáles son esas posibles relaciones, pero hay dos situaciones puntuales que constantemente, como les decía, nos obligan a poner el tema en el ojo de la tormenta. Una de ellas tiene que ver con el recurso al derecho penal como estrategia prevalente para la solución de un número cada vez mayor de conflictividades. Si nosotros pensamos en muchísimas de las conflictividades sociales que nos atraviesan, muchas veces el recurso al derecho penal, que debiera ser la última instancia, el último recurso, se torna en la primera respuesta. Pensemos, por ejemplo, en la protesta social, ¿no? En el vínculo que existe entre los problemas que involucran la protesta social y el castigo, o incluso, otra de las cuestiones que nos obligan a poner sobre la mesa constantemente el problema del castigo tiene que ver con el sesgo marcadamente punitivista de la discursividad securitaria hegemónica. Todos los problemas de seguridad, o la mayoría de los problemas que tienen que ver con lo que llamamos seguridad e inseguridad ciudadana, se resuelven con políticas que tienen, insisto, un marcado sesgo punitivista. Estas cuestiones nos obligan a reflexionar nuevamente, o todos los días, acerca de la función del castigo o los fines de la pena. Como les decía, o como habrán leído en realidad, la problemática relativa a los fines de la pena tiene una relación muy estrecha con los fines del derecho penal, porque la función que se asigna al derecho penal depende de la función que se asigna a la pena. Es decir, la respuesta acerca de los fines de la pena nos ofrece una posible legitimación a la respuesta acerca de los fines del derecho penal. Aún cuando no todos los fines o no todas las funciones del derecho penal se agoten o se reduzcan a la función de la pena. Esta relación es importante tenerla en cuenta, porque, como les decía, o como habrán leído, mejor dicho, la intervención del derecho penal obviamente tiene que estar de alguna manera legitimada. Y es necesario, ahora vamos a volver sobre eso, siempre poner en juego los distintos niveles de análisis en el que puede darse la pregunta. Pero,
Si nosotros analizamos el derecho penal teniendo en cuenta un programa normativo concreto, vamos a ver que la posibilidad de legitimar las respuestas normativas siempre va unida a esta posibilidad de legitimación que se presenta en una instancia superior, en un debate, discusión, no una instancia superior, sino una instancia distinta, sino que tiene que ver con la posibilidad de reflexionar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del normativo, si se quiere decirle, qué funciones debemos asignar a la pena. En este orden, pareciera ser que la discusión ha tomado dos aristas. Por un lado, nos encontramos con aquel grupo de respuestas teóricas que entienden que el derecho penal tiene una función metafísica, que consiste en la realización de un ideal de justicia. Mientras que, de otro lado, hay corrientes o pensamientos teóricos que entienden que el derecho penal tiene una función social, es decir, que tiene alguna utilidad social. Obviamente hay diferencias en cuál es el contenido de esa función social que se asigna al derecho penal. Algunos entienden que la finalidad del derecho penal tiene que ver con la prevención de delitos, otros con la protección de ciertos bienes jurídicos, otros que tienen que ver con la propia conservación del sistema. Pero sí entienden que el derecho penal tiene una función que atañe al tejido social. Estas dos maneras de entender las funciones del derecho penal no son triviales, porque hay que ponerlas en juego, como les decía, o como ustedes advirtieron de la lectura, con ciertos límites que las normas de un Estado concreto imponen para la formación o para el diseño de ese programa penal. Aquellas teorías o aquellas corrientes teóricas que entienden que el derecho penal tiene una función metafísica, una idea que tiene que ver con la realización de ciertos ideales de justicia, dan lugar a lo que se denominan, ¿no?, las teorías absolutas, mientras que aquellos otros grupos teóricos que entienden que el derecho penal o que la pena tiene que tener una utilidad de carácter social, dan lugar a lo que se denominan teorías relativas. Acá nosotros me voy a adelantar con un primer obstáculo, como les decía, siempre hay que tratar de establecer una línea de coherencia entre aquellas preguntas que se formulan, ¿no?, en este primer nivel, que tiene que ver con qué funciones se asignan a la pena, es decir, es un nivel de reflexión normativo, con aquel otro nivel de discusión que tiene que ver con qué funciones se le asignan a la pena en un programa normativo concreto. Y esto siempre tiene que estar inserto dentro de un diseño, digámoslo, un diseño constitucional. Nosotros tenemos reglas constitucionales claras que nos dicen acerca de, o que nos hablan acerca de cuáles son los lineamientos que tiene que tener un sistema penal. ¿Cuál es el primer obstáculo que nosotros nos encontramos? Que no podemos pensar que en el marco de nuestro diagrama constitucional el derecho penal o la pena pueda tener como función la realización de un ideal de justicia. La principal valla, o de un ideal moral, la principal valla para esto lo constituye el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que consagra el principio de autonomía personal. En función del principio de autonomía personal, se garantiza que cada uno de los ciudadanos puedan elegir sus propios planes de vida. Es decir, significa que aquellas acciones que están vinculadas con la moral autorreferente quedan exentas de cualquier injerencia estatal. Esta valla impide la formación de un Estado perfeccionista, es decir, la formación de un Estado que intente imponer ciertos ideales de moral o ciertos ideales de virtudes morales. De manera tal que está prohibido, no solamente al derecho penal, sino a cualquier rama del derecho, interferir para imponer, insisto, ciertos ideales de moralidad. Esto ya constituye por ahí un primer obstáculo para que nosotros podamos pensar que las teorías absolutas puedan tener alguna cabida o algún tipo de coherencia o de admisión dentro de nuestro modelo normativo. Pero dicho esto, entonces tenemos que
aquellas corrientes teóricas que entienden que la justicia puede ser un criterio legitimante, o sea, que la imposición de un ideal de justicia puede ser un criterio que legitime la imposición de la pena, da lugar a lo que llamamos teorías absolutas, mientras que aquellos otros corrientes teóricos que entienden que la pena se legitima por la utilidad social, da lugar a lo que se conocen con el nombre de teorías relativas. Vuelvo a este esquema que nos va a atravesar cada vez que intentemos discutir acerca o pensar acerca de la justificación del castigo, la distinción de estos tres niveles, ¿no? Un primer nivel que tiene que ver con la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué función debe asignarse a la pena? Otro nivel que nos obliga a preguntarnos por la función que se le asigna a la pena, ¿no? En un programa normativo dado, en un diseño normativo dado, y luego qué función efectivamente cumple la pena en un contexto histórico, social y cultural dado. Las preguntas, a ver, es importante distinguir cuál es el nivel, o sea, que corresponde a cada una de estas preguntas, insisto, sobre todo para establecer una línea de coherencia. Y muchas veces tener en cuenta que a lo mejor una afirmación que se hace desde el plano normativo o desde el plano valorativo es una afirmación que no tiene corroboración en el plano empírico, que no corresponde al segundo nivel, o bien que alguna propuesta que nosotros hagamos desde el punto de vista normativo o valorativo, que corresponde al primer nivel, no tenga correlación con lo que efectivamente se establece en un diseño constitucional o infraconstitucional o convencional determinado. Este cuadro nos presenta, a ver, una posible taxonomía, ¿no? Una posible clasificación, una clasificación clásica respecto de las teorías que nos permiten, ¿no? Justificar el castigo. Como les decía, teníamos un primer grupo que son las que se denominan teorías absolutas, que entienden que no es, a ver, que la pena no tiene una utilidad social, que la pena se justifica, a ver, generalmente se dice que la pena tiene un fin en sí misma, es decir, que no tiene fines trascendentes, que no tiene fines que van más allá de la aplicación de la pena. Las teorías absolutas también se conocen con el nombre de teorías de la retribución, porque la función de la pena, la finalidad de la pena se agota con la imposición del castigo. Los representantes más significativos de la teoría de la retribución son Kant y Hegel. En el caso de Kant, entiende que la pena es un imperativo categórico de la razón práctica, de manera tal que el único motivo que existe para imponer la pena es que quien ha realizado un mal, en términos morales, merece la aplicación de esa sanción. No existe, insisto, o sea, más allá que la idea de merecimiento moral por el castigo, no existen otros motivos, ¿no? Que beneficien o que perjudiquen o que puedan ser medidos en términos de utilidad social, ¿no? Sino que simplemente la pena se justifica por un imperativo de carácter moral. El otro representante de la teoría de la retribución es es Hegel, quien entiende que el delito constituye la negación de una voluntad general, ¿no? El delito como voluntad individual constituye la negación de esta voluntad general que aparece expresada en la ley, por lo tanto, la pena aparece como la restauración de la ley, ¿no? Siguiendo su método dialéctico, ¿no? que define estos tres niveles, una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis sería la ley, que expresa la voluntad general, la antítesis el delito, y luego la pena vendría a restaurar esa voluntad general violada por la voluntad individual. Como les decía, ¿cuáles son las objeciones que tienen a lo mejor este tipo de teorías, más allá de que, a ver, hay una objeción que tiene que ver con carácter normativo, porque, insisto, nuestro diseño constitucional pareciera no dar lugar para este tipo de teorías, que ven en la pena retribución pura, ¿no? Las críticas que se le hacen a estas teorías es que solo son defendibles en un contexto de una teoría moral que sea absolutamente formalista, es decir, aquellas teorías morales que valoran la bondad o la maldad de un acto, es decir, que definen qué se entiende por bueno o por malo desde un punto de vista moral, independientemente de cuáles sean las consecuencias de esos actos, ¿no? Es decir,
valoran los actos intrínsecamente desde un punto de vista moral. La otra objeción mayor que tienen este tipo de teorías es que no existe diferencia entre lo que sería la pena, entre lo que sería, mejor dicho, la venganza y, desde el punto de vista o sea, de la retribución, y un sistema de venganza organizado monopólicamente por el Estado. Es decir, si vemos en la pena solamente retribución, ¿no? La pena estatal no sería más que, insisto, un sistema institucionalizado de venganza estatal. Las otras dos objeciones que tienen que ver, insisto, con aquellos principios que parecen derivarse de nuestro diseño constitucional, tienen que ver con que este tipo de penas proponen una moralización del derecho penal que es incompatible con una concepción liberal acerca de los límites del poder punitivo. Acá cuando hablo liberal no me quiero extender en esto, pero me remito a lo que el doctor Portela nos enuncia en el libro respecto de los posibles significados de la palabra liberal, y que el significado con el que nosotros vamos a utilizar este término tiene que ver con, ¿no?, un Estado que no interfiera en los planes de vida elegidos autónomamente por cada uno de los ciudadanos. De manera tal que pensar que el derecho penal puede tener como finalidad la instauración de un ideal de moral o un ideal de virtud, insisto, resulta incompatible con esta limitación dada por el principio de autonomía. La otra objeción, que también va de la mano de la primera, es que acá hay que determinar desde el punto de vista moral qué acto es significativamente malo. Entonces, la plausibilidad de este principio, ¿no?, es meramente subjetiva, porque no podemos producir criterios objetivos en función de los cuales podemos evaluar cuando un estado de cosas es objetivamente valioso, ¿no?, para considerarlo como un mal moral. De todas maneras, si no podemos establecer esos criterios objetivos, el criterio de valoración se torna meramente subjetivo, y en realidad esto da lugar a la posibilidad de intrometerse, ¿no?, en la valoración personal de la gente, ¿no? Da la posibilidad, o deja las puertas abiertas para intentar con el castigo una reforma moral que, vuelvo a insistir, está vedada en nuestro esquema constitucional. Luego tenemos el otro esquema de teorías, que son las teorías relativas, que, como les decía anteriormente, le asignan a la pena una finalidad, o sea, una utilidad social, ¿no? Tienen algún fin que beneficia a la sociedad en su conjunto, que va dirigido a la sociedad en su conjunto. Y acá hacemos una distinción entre la prevención general por un lado y la prevención especial por el otro. Las teorías relativas, no lo dije, son las llamadas también teorías de la prevención. Dentro de la prevención general también se distingue un signo negativo y un signo positivo, lo mismo que en la prevención especial. Las teorías de la prevención general negativa se conocen también con el nombre de, teorías de la coacción psicológica o la intimidación. Estas teorías, o sea, la finalidad que estas teorías le asignan a la pena, va dirigida hacia toda la sociedad, y se entiende que la pena opera, ¿no?, como un contramotivo para que la gente no cometa delitos. Es decir, la amenaza de una pena operaría en todos los ciudadanos que no han cometido delitos, de manera tal que sería un motivo para evitar que los realicen, ¿no? Se entiende que, bueno, que funciona como una combinación. Mientras que la teoría de la prevención general positiva entiende que la pena, o la finalidad de la pena, sería reforzar la confianza en el derecho, es decir, estabilizar el funcionamiento del sistema, que se ve desestabilizado frente a la comisión de un acto que se considera como delito. La prevención especial ya no mira al conjunto de los individuos de la sociedad, sino que va dirigida, como su nombre lo indica, a cada uno, o sea, a ciertos individuos. Mejor dicho, no a ciertos individuos, sino
a aquella persona que ha sido el autor del delito. De manera tal que la teoría de la prevención especial negativa tiende a la inocuización, es decir, a neutralizar a la persona que cometió un delito, mientras que la prevención especial positiva, o el objetivo de la pena dentro de las teorías de la prevención especial positiva, tiene que ver con la posibilidad de readaptación social, reeducación, reinserción social, es decir, de alguna manera, en sus múltiples variantes, porque hay varios significados para este ideal resocializador, de alguna manera lograr que aquel individuo que cometió un delito obtenga herramientas con el tratamiento de la pena para evitar cometer nuevos delitos. Obviamente las teorías mixtas son aquellas que combinan cada uno de los elementos de estas teorías, se proponen varias combinaciones. Obviamente estoy, por cuestiones de tiempo, viendo las críticas de las teorías de la prevención, sobre las cuales, si tenemos tiempo, en algún momento vamos a volver, pero la idea de las teorías mixtas es, bueno, evitar algunas de las posibles críticas que tienen tanto la prevención general como la prevención especial en sus dos fases, entonces combinan en la pena estos criterios, o diferencian en fases, por ejemplo, le establecen a la pena fines de prevención general negativa en el momento en que se combina un delito, es decir, se piensa que con la amenaza de pena respecto a la realización de una conducta, la sociedad va a abstenerse de realizar esa conducta sabiendo que va a ser partidaria de una pena. Bueno, lo cierto es que esto, a ver, primero que no hay posibilidad de comprobar empíricamente que la gente no cometa delitos por el miedo a la amenaza, o por la amenaza de la pena. O de hecho, esto, a ver, esta teoría aplicada a rajatablas implicaría que habría que poner a lo mejor penas más altas para delitos leves y penas leves para delitos altos, porque no siempre que no cometemos delitos lo hacemos porque tenemos un cálculo estratégico respecto de la amenaza punitiva, es decir, uno de los delitos que mayor pena tiene, por ejemplo, es el homicidio de las personas con las cuales tenemos algún vínculo. O sea, en nuestro Código Penal, el homicidio calificado por el vínculo, o sea, el domicilio del ascendiente, descendiente, o del cónyuge, es decir, el del padre, la madre o el esposo, tiene una pena, la pena de prisión perpetua. Sin embargo, la mayoría de nosotros no mata a su padre o a su madre porque esté combinado por otra pena, sino porque operan otros contramotivos para no realizar ciertos actos. Si efectivamente los actos que mayormente se realizan necesitan mayor pena, porque se supone que la amenaza de pena opera contramotivo, imagínense con las infracciones de tránsito, o con muchos otros delitos menores, es decir, la pena ya no tendría que ver con la gravedad del hecho, sino que la pena tendría que ver con la necesidad de amenaza que necesita la población para evitar cometer esos delitos. Bueno. Pregunto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Hola, bien. Sí. La reducción de la pena, si nosotros necesitamos que la pena cada vez sea más alta, es porque en realidad la pena cada vez es más débil, o no estamos, o está cada vez más debilitado el sistema, o estaría hilando muy fino, o no. No sé si me explico qué quiero decir. Sí, a ver, esto entiendo. Lo que pasa es que esto es, a ver, es una... no hay posibilidades empíricas de, primero, comprobar cuál es la eficacia preventiva general de una pena. ¿Por qué? Porque el fracaso de la prevención legitima el aumento punitivo. Es decir, esto es una rueda, es una falacia, primero porque, insisto en esto, ¿no? Se presupone que el aumento de la pena va a disminuir el delito. Esto es una presuposición que se da, como decía, en el primer nivel, pero no tiene constatación empírica. De hecho, si nosotros pensamos en nuestro, a ver, hay estudios sociológicos que evalúan el incremento, ¿no?, en el tipo de delito por el aumento de pena. Sin embargo, desde el punto de vista empírico sociológico, o desde el punto de vista estadístico, frente a un aumento de la pena, los delitos no disminuyen.
¿Esto qué significa? Que la pena es ineficaz como contramotivo. A ver, una de las posibles explicaciones, obviamente la explicación es mucho más compleja, pero esto no me está diciendo que la pena es insuficiente. O lo que me está diciendo es que el recurso a una penalidad mayor está fracasando. Entonces, la lectura es mucho más compleja, es decir, no significa ni que el sistema penal esté esto. Volvemos a las dos cuestiones que yo marqué al principio, y que merecen una discusión, a lo mejor, o sea, más compleja, porque necesitamos incorporar para determinar estas cuestiones, no solamente respuestas que tengan que ver, o que provengan desde la óptica de la reflexión filosófica acerca de los fines de la pena, sino mayoritariamente productos que vengan, teorías que vengan, y estudios que vengan del campo de la sociología y de la criminología. Es decir, estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con pensar que efectivamente el aumento de las penas va a disminuir el número de delitos, tiene que ver con que toda nuestra discursividad securitaria hegemónica, es decir, la mayoría de los discursos que tratan el problema de la inseguridad, piensan como respuesta al problema en una escalada de los montos punitivos. Yo les invito a leer en este caso, perdonen, pero me está avisando que tengo, que tengo poco tiempo, y me voy a saltear la taxonomía, y voy a ir rapidito por lo que queda para que pueda responder llegar a la respuesta a esta pregunta. Nosotros tenemos un diseño constitucional que nos dice de qué manera o qué finalidad tienen que ver las penas. Este diseño constitucional se entronca con un diseño convencional. Cuando hablo de normas convencionales me estoy haciendo referencia a aquellas normas del derecho internacional de los derechos humanos que han sido incorporados con jerarquía constitucional y que aparecen en las convenciones o tratados, por eso le llamamos derecho convencional. Y luego tenemos normas infraconstitucionales que de alguna manera nos marcan cuál es la finalidad, sobre todo de las penas privativas de libertad, que sería la pena paradigmática, la pena de prisión de alguna manera absorbe el escenario punitivo, se convierte en la pena por excelencia. En el recorrido de lectura, yo los invitaba a leer estos instrumentos. Yo ahora les voy a subir cuando termine la clase un PowerPoint donde de todas las normas que aparecen citadas en la clase, elijo 3 o 4 porque son las que más claramente hablan de la posibilidad de compatibilizar nuestro sistema normativo con un programa que defienda la prevención especial positiva, más allá de todas las críticas a las ideologías, a todas las ideologías o programas de resocialización, se los llama dentro del esquema criminológico teorías re o ideologías re. Más allá de todas las críticas que estas teorías merecen, siguen siendo de alguna manera el fin explícito que nuestra Constitución establece. Y luego de este esquema yo los invitaba a reflexionar, ¿no?, sobre algunas cuestiones que, como les decía, ¿no?, es decir, la verdad es que todos los días prendemos el televisor, miramos una noticia, y nos vamos a encontrar con algún hecho de la realidad que pone en jaque la pregunta respecto de los fines de la pena. De hecho, uno piensa la clase, y hace 2 semanas atrás asistimos todos a un debate que estaba vinculado a los efectos de la emergencia sanitaria dentro de las personas privadas de libertad. Estoy haciendo todo esto para llegar, no me acuerdo, no vi quién me preguntó, para llegar a la respuesta. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los organismos internacionales de derechos humanos mencionaron dentro de los grupos de personas más vulnerables a las personas privadas de libertad. ¿Esto por qué? Porque las deficiencias estructurales en las que se cumplen las penas privativas de libertad están reconocidas a nivel mundial, porque esto no solamente pasa en las cárceles de Argentina, sino en las cárceles de muchos países. A ver, si quieren tener una idea respecto al estado de las cárceles en América, pueden hacerlo con en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también en el material, yo sé que es un material extenso, pero es un material interesante porque tiene datos que relevan el estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el informe
que realiza la Comisión Provincial de la Memoria todos los años respecto del estado carcelario. La situación, ¿no? Esta situación que tiene que ver con el hacinamiento, la falta de salud, el desconocimiento de muchos de los otros derechos que no debieran ser afectados por una pena privativa de libertad, son objeto de preocupación constante tanto por los mecanismos internacionales como las instancias, algunas de las instancias de nivel internacional. Yo hablaba de esto porque hubo muchas reacciones, ¿no?, a este problema. Yo había, de alguna manera, elegido algunos comentarios que nos permitían, ¿no?, entender cuál era la reacción. Ni siquiera digo la reacción académica, ni la reacción jurisdiccional, ni la reacción periodística, que merece un capítulo aparte, sino que estas reacciones, que yo los invitaba a analizar, tenían que ver con una serie de resoluciones jurisdiccionales que hicieron frente al problema, que también se las acerqué en el material de lectura. Esas resoluciones jurisdiccionales tienen que ver con una decisión que tomó el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en el marco de un habeas corpus colectivo. Esa decisión fue del 8 de abril de este año, donde, ¿no?, había una serie de, después volvemos a las imágenes si tengo tiempo, una serie de recomendaciones respecto de las personas privadas de libertad. Las recomendaciones eran, ¿no?, donde se permitía, ¿no?, o se ordenaba a los jueces reevaluar las situaciones de personas privadas de libertad en determinadas condiciones. Me estoy acelerando para llegar, porque justo la respuesta a la pregunta está al final. Esa resolución luego fue revocada parcialmente por la Corte de la Provincia, en un fallo del 11 de mayo, de ayer, antes de ayer, antes de ayer, donde vuelve a instar a cada uno de los jueces que tienen a su cargo personas privadas de libertad, a revisar esas medidas privativas de libertad. Pero lo interesante, hay dos cosas dentro de los considerandos del fallo. Uno que tiene que ver con la situación, ¿no?, de hacinamiento estructural de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y la otra cuestión, que va un poco ahí, quiero centrar un poco la respuesta a la pregunta, que tiene que ver con las características de, insisto, la respuesta al problema de la inseguridad, ¿no?, al discurso sobre la inseguridad o a las estrategias que tienen que ver con el problema de la inseguridad. Dejo este problema de la inseguridad entre paréntesis porque debería ser objeto de una clase, ¿no? Primero definir, a ver qué llamamos inseguridad, en cuáles son los datos que nos permiten hablar de inseguridad, pero sí voy a esto, es que la respuesta a ese problema siempre se intentó de la mano del derecho penal. ¿En qué sentido? Ampliando el número de delitos, intensificando el quantum de las penas, es decir, en la resolución esta de la Corte, en algunos de los considerandos, ustedes tienen una enumeración de cuáles han sido la cantidad de reformas legislativas que han incrementado el monto punitivo, o que han creado nuevas figuras, o agravado las existentes, y esto fue de la mano, en el ámbito procesal, de muchas modificaciones de los códigos procesales que impedían, ¿no?, o que obstruían de alguna manera el acceso a la libertad, sea durante el proceso, sea durante la ejecución de la pena. Esto, bueno, provoca, obviamente, o provocó una situación de superpoblación carcelaria, pero esto no tiene que ver, ni se puede asociar causalmente, a ver, una cosa con el aumento del delito. El estudio es mucho más complejo, pero insisto, el pensar que las penas, a ver, que la disminución de los delitos viene de la mano del aumento de la pena, en realidad es una lectura, al menos realmente es puesta en tela de juicio por cualquier estudio sociológico, criminológico que se haya realizado. O sea, está bastante demostrado que el incremento de las penas no reduce
y el número de delitos. Sin perjuicio, insisto, de que esto no tiene absolutamente, si lo pensamos, piénsenlo, ¿no? Esto en relación con los marcos teóricos que vimos. Pensar que el aumento de las penas reduce los delitos, o pensar que realmente la pena constituye un contramotivo, tiene que ver con una idea de prevención general. Es cierto que la prevención general siempre está presente al momento de tipificar una conducta como delito. Pero lo cierto es que si pensamos cuál tiene que ser el objetivo de la pena al momento de la aplicación de la pena, es decir, al momento en que ya tenemos una situación determinada, alguien que está cumpliendo pena, obviamente el tratamiento que se supone haber resocializador tiene que pasar por otro andarivel. Igual, de todas maneras, esto me sirve para hacer una aclaración cuando hablamos de la privación de libertad. Nosotros hablamos de personas penadas cuando efectivamente hay una sentencia firme que nos dice que esa persona efectivamente cometió un delito y tiene que ser sometida a un quantum de pena que fue determinado jurisdiccionalmente. Sin embargo, hay otra privación de libertad que tiene que ver con la privación de libertad cautelar, con lo que llamamos prisión preventiva, que son privaciones de libertades de personas inocentes, personas que todavía no tienen una condena